Gracias sean dadas al Señor que nos permite comenzar una nueva semana, un nuevo día, y es motivo para dar gracias a Dios porque en su presencia hay plenitud de gozo y es grato el honor de en un espacio como este encontrarnos y hablar de Dios, hablar de su palabra, hablar de las cosas grandes que Él tiene para nuestras vidas, para tu vida en este día. Alabado sea el nombre del Señor. En una ocasión un niño se le había comprado una resortera y en la resortera que se le compró, pues él con su hermana fueron a visitar a los abuelos y allí en el campo, pues mientras estaban jugando, él intentando cazar los animales, pues no logró su objetivo. Decepcionado regresó a casa y cuando llegó, pues allí encontró un pato de la abuela y le lanzó y de repente le dio a la cabeza donde el pato murió. La hermana lo estaba observando todo el acontecimiento. Él, impresionado por lo que había acontecido, decidió entonces ir y enterrar el pato en el patio de la casa. La abuela desde la ventana estuvo observando todo el episodio y cada vez que a la hermana de este niño le asignaban una tarea, pues ella le recordaba el pato y entonces este niño pues tendría que hacer sus actividades, hacer su trabajo. Cansado ya un día dijo, pues no voy a seguir ocultando lo que sucedió. Llamó a la abuela, le contó la verdad. Y la abuela le dijo, ¿hasta cuándo tú vas a ser esclavo de tu hermana? Yo estuve observando todo, pero tranquilo, yo te amo. Gloria al nombre del Señor. El amor trasciende, como dice la palabra, que cubrirá multitudes de faltas. Y en el libro de Génesis capítulo 3, su versículo 6, dice la palabra de Dios que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, comió y dio a su marido, el cual también, así como ella, comió del árbol. Y es muy propicio y oportuno ver cómo este acontecimiento de Adán y Eva, su desobediencia, pues cambia la historia. Hay un cambio en la historia de la humanidad y es cuando allí se despierta la conciencia moral de esta pareja. Y dirá usted, pastor, pero ellos tenían conciencia. Sí, tenían conciencia, pero la conciencia ahora se reactiva en otra dimensión, en otro nivel. Entonces estamos viendo que la conciencia, ¿qué es? La conciencia no es más que esa capacidad racional interna que da testimonio a nuestras vidas de lo que es bueno y de lo que es malo. Y es la conciencia lo que regula el comportamiento, que regula las actitudes, que regula el compartir entre las personas. Y eso es muy importante. John MacArthur dice que la conciencia es un sistema integrado de alertas que nos indica cuando algo que hemos hecho está mal. Entonces es la conciencia en tu vida la que te va a llevar a determinar cuándo algo está bueno o cuándo algo anda mal. Pero hay personas en donde ya su nivel de conciencia se ha cauterizado, es decir, se ha cautivado tanto, producto de que la persona no prestó atención a esas alertas, a esas alarmas que se generaron en su vida y por lo tanto la conciencia terminó cautiva, terminó esclava y por ello entonces dejaron ya de sentir la reprensión. En el libro de Génesis capítulo 3 verso 7 nos dice la palabra de Dios que fueron abiertos los ojos de ambos, es decir, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. A partir de aquí vamos a ver cómo se activan tres sentimientos en la vida de Adán y Eva que trascienden a nuestros días. Tres sentimientos que también traen consigo la
activación de 3 mecanismos de defensa para los cuales las personas emplean en momentos tratando de que lo que han hecho pues no tenga repercusión sobre sí. Pero encontramos el primer sentimiento de vergüenza en el versículo 7 que hemos leído, donde vemos que Adán y Eva conocieron que estaban desnudos. Este conocer va más allá de una información. Está hablando de un nivel de conciencia sobre lo que ya ha realizado la persona. Y en este caso, Adán y Eva conocieron que estaban desnudos y entonces se activa un mecanismo de defensa. ¿Qué mecanismo de defensa encontramos? El mecanismo de cubrirse. Esa es la palabra, que ellos se cubrieron con hojas de higuera y se hicieron delantales. Como expresa también nuestro hermano pastor y doctor José Dunker, hace un análisis sobre estos 3 tipos de sentimientos que afectan a la vida de las personas y que tuvo su origen allá en el jardín del Edén. Entonces encontramos acá que muchas personas experimentan el sentimiento de vergüenza, no la vergüenza a hacer cosas, sino la vergüenza cuando ya la persona ha realizado acciones. Porque existe una vergüenza normal, pero existe la vergüenza que es el producto de un pecado. Cuando la persona comete pecado, luego entonces se avergüenza de lo que has hecho, y es ahí entonces donde viene el sentimiento que se activa el mecanismo de defensa, y la persona entonces ya comienza a separarse de sus amigos, comienza a alejarse de sus seres queridos, comienza a frecuentar otros lugares que anteriormente no tenía en su agenda. El segundo sentimiento que encontramos es el sentimiento de miedo. Dice Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Cuando Dios hace su aparición en el escenario, entonces Adán y Eva se escondieron, pero ahora ellos no dan el frente delante de Dios. Dice la palabra en el versículo 8 que cuando ellos oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Estamos viendo ahora un mecanismo de defensa que se activa, y es el mecanismo de esconderse. Muchas personas cuando hacen lo malo, especialmente podemos observar a un niño cuando escoge algo en la casa. Por ejemplo, el niño va y toma un poco de azúcar, se embarra el rostro, y entonces la madre le pregunta: dime, mijo, ¿tú estuviste comiendo azúcar? Y el niño le dice: no, mami, yo no estuve comiendo, y trata de negarlo, pero la evidencia está en su rostro, y la madre le dice: ven acá, mi hijo, y lo lleva frente a un espejo, y ahora vemos al niño que allí no puede negar lo que ha acontecido. Igual pareció o sucedió con Adán y con Eva al ser confrontados delante del Señor. Ellos alegaron de que realmente ellos se habían escondido porque sintieron miedo, pero el miedo fue producto de ellos pensar en las consecuencias de sus acciones. Y el miedo se activa como una alerta. En algunos casos el miedo natural, cuando una persona ve un hoyo, cuando una persona ve un peligro, entonces reacciona con miedo, pero es para no sufrir el daño de ese peligro. Pero en este caso estamos viendo a Adán y Eva que ellos están experimentando el miedo, pero es el miedo porque saben que tienen que enfrentarse delante de Dios, tienen que rendir cuenta delante del Señor. Y un tercer sentimiento que estamos viendo acá es el sentimiento de culpa. Cuando Dios le dice: ¿qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Versículo 12. La mujer que me dice Adán, por compañera, me dio del árbol y yo comí. El mecanismo que se está activando ahora es el mecanismo de culpabilidad, es decir, buscar un chivo expiatorio, responsabilizar al otro por lo que está aconteciendo. Entonces, esto no es nada bueno.
Esto no es saludable, esto no es beneficioso para la vida de una persona, el hecho de estar buscando a un culpable. Solo tú y únicamente tú eres responsable por lo que está pasando, por lo que estás viviendo, y el Señor tiene propósito con tu vida. Para Adán, la responsable era la mujer que me diste, dice Adán. Pero no solamente están las emociones, no solamente están los mecanismos, sino que Dios provee la manera para restaurar la vida de la persona. Dios no se complace con verte caído, tirada en el pecado. Dios es un Dios de misericordia. Dice la palabra del Señor que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y que sus promesas, algunos la tienen por tardanza, pero Dios es porque tiene propósito contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios proveyó para Adán y Eva una salida, una puerta de escape, una oportunidad para reivindicarse, una oportunidad para ellos ser diferentes. Y Dios proveyó de un cordero. Cuando ellos estaban con esas hojas de higuera que no podían cubrirle, el Señor buscó pieles de animales y entonces le cubrió. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Versículo 21 de Génesis 3 nos dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El plan de Dios es un plan perfecto. Y Dios ha provisto de una vestimenta para cubrir esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza carnal, esa naturaleza corrompida. El Señor entonces ha provisto de un plan. Ya el cordero fue sacrificado y es un cordero perfecto, y estamos refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo, que vino para traer libertad a los cautivos. Bendito sea el nombre del Señor. Y el plan de Dios incluye en primer lugar el amor. Dios te ama. Dios te ama. Y dice Romanos 5:8 que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo malvados, Cristo murió por nosotros. En segundo lugar, el plan de Dios incluye, además del amor, el perdón. Dios borra tus maldades. Isaías capítulo 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Que ya hiciste tal o cual cosa en el pasado, el Señor dice: yo no me acuerdo. Que en tal tiempo cometiste tal error, el Señor dice: yo no me acuerdo. Las cosas pasadas son. El Señor dice: yo hago cosas nuevas y tus ojos lo verán. Aleluya. Entonces Dios borra tus rebeliones y tu pecado, pero se hace necesario también que la justicia de Dios es un Dios justo, y dice la palabra que somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, según Romanos 5:1. Finalmente, hay 4 cosas que te corresponden a ti. Vemos cómo el hombre pecó, cómo cayó y se alejó de Dios. Dios proveyó un medio para liberarlo de los mecanismos y aquellas cosas que le ataban y que el hombre usa como para mantenerse distante del Señor. Entonces el Señor ahora dice que hay 4 cosas que te corresponden a ti. Número 1, reconocer. ¿Reconocer qué? Es tiempo de reconocer tu condición espiritual delante de Dios, saber de que estás en pecado y que solo el Señor puede perdonarte. Número 2, es momento de confesar tus pecados, tus errores, tus fallas, y el Señor es amplio en perdonarte. Número 3, es momento de apartarte. ¿Apartarte de qué? Del pecado, porque vendrán tiempos de refrigerio, tiempo de descanso, vendrá un tiempo de libertad sobre tu vida, y podrás caminar conforme a la voluntad del Señor. Y paso número 4, con caminar en la nueva vida. Y el Señor dice: no se acuerda de tu pecado, porque las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. De manera que ánimo en ese día. Es tiempo de levantarte, es tiempo de seguir adelante, es tiempo de acudir ante la presencia de Dios, donde vas a recibir el oportuno socorro, y Él está con sus brazos abiertos para
recibirte en esos momentos en oración, recibir tu oración de confesión, recibir tu oración de reconciliación, recibir tu oración para que a partir de este momento tú seas un hombre y una mujer nueva, con esa naturaleza creada según Dios en Cristo Jesús. Señor, gracias por cada persona que recibe esta palabra y que está dispuesta a ponerla en práctica en su diario vivir. Oro por una bendición especial al comienzo de este día y esta semana, que tú, Señor, desate toda bendición espiritual y material sobre mi hermano, mi hermana, que recibe esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.